Muy buenos días. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Proverbios 19:3. El problema es casi universal. Como participantes de la rebelión humana, todos hemos actuado tontamente. Cada vez que hemos vivido sin considerar la voluntad del Señor en algún asunto, cada vez que no hemos alentado nuestro amor por Él y cada vez que intencionalmente hemos actuado conforme a nuestro beneficio, sin preocuparnos por las consecuencias para los demás, hemos fomentado una sensación de separación entre nosotros y nuestro Creador. Es parte de la naturaleza humana caída poner distancia entre Dios y nosotros mismos. De esta manera podemos servirnos mejor a nosotros mismos. En nuestras épocas de independencia no queremos que Él se acerque demasiado. Sin embargo, cuando surgen los problemas, clamamos a Dios como si fuéramos las víctimas más impotentes. Lo que es peor, frecuentemente clamamos con una insinuación de acusación. ¿Por qué haces esto? Generalmente fallamos en establecer una conexión vital entre nuestra independencia voluntariosa durante nuestras épocas de autosuficiencia y la aparente ausencia de Dios en nuestros tiempos de necesidad. No se nos ocurre que cuando mantenemos a Dios en la periferia de nuestra vida, no tenemos por qué acusarlo de no estar allí para nosotros cuando lo necesitamos. No tiene sentido. El autor de Proverbios lo llama necedad. Es una insensatez total establecernos como gente independiente. Cuando todo transcurre bien y cuando nos metemos en problemas, apelar a las obligaciones paternales de Dios. No obstante, heredamos la necedad en la caída. Genéticamente somos propensos a querer un Dios conveniente, que esté allí cuando lo necesitamos y que nos deje en paz cuando no es así. ¿Cuál es la solución para esta perspectiva egoísta de Dios? No es dejar de invocarlo cuando haya problemas. Él acepta eso, incluso lo ordena. La solución es permitir que Él sea la base integral e íntima de nuestra vida ahora, antes de que lleguen los problemas. Entonces nuestros clamores a Él serán la voz agradable de un hijo valioso. Y cuando lo necesitamos a Él, Él se mostrará firme a nuestro favor. Se mostrará paciente y nos hará entender. Te haré entender y te enseñaré. Porque en muchas situaciones lo que necesitamos es comprender los propósitos de Dios, no la respuesta inmediata. Porque cantidad de veces Dios sabrá si responde de esa manera o nos dice espera o simplemente nos dice no, eso no es lo que yo quiero. Pero lamentablemente, tal y como lo expresa el autor de Proverbios, terminamos mal y luego enojados con Dios. Es increíble la cantidad de gente que escucho echándole la culpa a Dios de todo. Aún declaran su ateísmo fundamentados en que si Dios fuera Dios no permitiría tanta injusticia en el mundo. Si Dios fuera Dios no permitiría tanta violencia o tanta locura. O sea, el culpable es Dios. Eso es necedad. Y siempre tendemos nosotros a echarle la culpa a alguien. Esa es la posición facilista, cómoda. Declararnos víctimas, víctimas del sistema, víctimas de la familia, víctimas de los demás y víctimas de Dios. Qué necedad tan grande. Con razón, muchos de los profetas entendieron. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? No tiene sentido. Dios puede hacer lo que Él quiera. Y Él es soberano para hacer cosas que a nosotros no nos parecen correctas. Al menos desde nuestra perspectiva, eso es lo que pensamos. Pero Dios no hace nada incorrecto.
Dios todo lo que hace, lo hace bien y lo hace con un propósito. Dios permite muchas cosas por el pecado del hombre, por la necedad nuestra. Pero es lo que Él permite por la dureza del corazón de nosotros. Pero qué bueno poder aterrizar. La vida no es fácil y por eso necesitamos de Dios. La vida no es fácil y algunos siempre estarán diciendo: me echaron del trabajo, hicieron recorte. ¿Y por qué no te dejaron? Creo que siempre uno se queda con quien más le parece responsable, comprometido, que produce resultados, que trabaja proactivamente, que no se queja. Entonces, nunca será gratuito el que tengamos que enfrentar situaciones difíciles. Y por eso lo más sano cuando somos cristianos es evaluarnos y decir: Señor, ¿en qué la embarré? Y seguramente siempre tendremos razones para decir: sí, me equivoqué. Ayúdame, Señor, necesito de ti. Y guárdame de entrar a hacer juicios que no me corresponden, sobre todo porque lo hago desde una base demasiado limitada y de una perspectiva completamente corta.